Hola a todos, ¿qué tal estamos? Hola. Hola, Lick, buenas. Hola, hola. Okay, vamos a ver los Hola, mensajes. Rick. Buenas tardes. Buenas. Ok, vamos a ver los mensajes. Dice Madeline, informarle que tengo problemas de internet. Madeline está aquí. Madeline. Sí, licenciado. Ok, no, está bien, perfecto. Qué bueno que está aquí. Buenas, mi nombre es Gabriela Pavón. Creo que Gabriela no es de aquí. Ok. Luz. Sí, Luz está aquí. No, sí, Luz no me había contado que estaba enferma. Ok. Entonces, vamos a comenzar entonces. Hoy es miércoles 21 de julio. Listo. Avi. Avi está aquí. Aquí estoy, Lick. Avi se había excusado también, ¿verdad? Sí. Sí, moribunda, pero aquí estoy. Bueno, no, está bien que esté aquí, Avi. Pero si usted se siente mal, Sí. no hay No. ningún problema. Se puede salir en cualquier momento. Ok, Lick. Gracias. Ok, Alexa, ¿listo? Ángel. No. Ángel. No, no está por aquí, Ángel. Ángela. Presente. Astrid. Sí, aquí está Ángel. Aquí me acabo de fijar que entró. Ángel, ve. Astrid. Otra por aquí, Astrid. No la veo por aquí. Catherine. Presente. Claudia. Presente, Lick. Daniel. Daniel. ¿No se encuentra Daniel? No, parece que no está Daniel. Daniela. Presente. Gary. Presente. Gina. Presente. Hilary. Presente. Yair. Presente, Lick. Jennifer. Presente. Josué. Presente, Lick. Karen. Presente. Ok. Kelly. Presente, Lick. Karen. Presente. Litza. Presente. Luz. Miley. Presente. Ok. María Fernanda Beltrán. Presente. Perfecto. María Fernanda Flores. Buenas tardes, presente, Lick. Buenas tardes. Marvin. Presente. Ok. Melanie. Presente. Michael. Presente, Lick. Listo. Vamos a ver. Daniel. ¿Ya está Daniel aquí? ¿No? Astrid. Ok. Listo. Vamos a comenzar con el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar con el tema de hoy. Permítanme. ¿Dónde se muestra esto? Aquí está. Ok, el día de ayer habíamos comentado sobre el efecto Compton. Recuerden que en el efecto Compton lo que tenemos es un rayo X. Este rayo X viene, lo que hace es llegar donde el átomo y ionizar a uno de los electrones. A uno de los electrones del átomo. Usualmente la ionización ocurre para para electrones de las capas más externas. Por ejemplo, en este caso la capa M. O sea, también puede ser de las capas mucho más externas, en el caso si el átomo es grande, ¿verdad? Entonces, simplemente es eso. Tenemos un rayo X, ioniza a un electrón, y también otra cosa, y esto es la característica del efecto Compton. Vemos también que se emite otro rayo X, y ese rayo X la vamos a conocer como rayo X dispersado. Entonces, habíamos visto que ese rayo X dispersado, por ejemplo, ya a escala macroscópica, donde ya vemos el paciente,
lo que va a pasar es que va a venir el haz de rayos X, va a caer sobre el paciente, algunos de esos rayos X van a pasar por sobre el paciente y van a llegar al receptor de imagen, y con eso vamos a formar la radiografía, pero resulta que van a haber otros rayos X aquí, que la vamos a conocer como radiación dispersa, que es precisamente este rayos X dispersado que se forma en el efecto Compton. Entonces ese efecto Compton era lo que originaba esa radiación dispersa que sale del paciente. Y esa radiación dispersa ya hemos dicho que hay que tener mucho cuidado con esa radiación dispersa que emite el paciente durante el estudio, porque se emite en todas las direcciones, y el problema con esa radiación dispersa es que esa radiación dispersa puede generar daños en la salud del personal médico si le cae esa radiación dispersa. También de familias de pacientes, por ejemplo, o también, por ejemplo, de personal de oficina en que esté cerca. Entonces, por eso es que hay que manejar ciertas medidas para cuidar esa radiación dispersa. Otra cosita que vimos ayer era, por ejemplo, hacia dónde se enfocaba más la radiación dispersa. Ayer hemos visto, por ejemplo, que la radiación dispersa se podía enfocar más, por ejemplo, a ciertas direcciones. Por ejemplo, les había mostrado ayer esta configuración de 0, 90, 180 grados cuando está el paciente y se emiten los rayos X dispersos. Entonces hemos dicho que, por ejemplo, se forma mucho a 60 rayos X, a 60 grados. En este caso, digamos que tomamos de referencia a un rayo X de 20 kilovoltios. Se forma muchísimo a 60 grados, es decir, más o menos por aquí. Se forma muchísimo a 60 grados. Se forma también a 120 grados. También se va a formar, bueno, entre 120 y 150 se va a formar muchísimo. Vamos a poner aquí, sí, más o menos aquí lo vamos a poner en 120. Vemos que se forma bastante. Y 120 grados más o menos anda por aquí, más o menos 120 grados. Entonces se va a formar bastante en estas direcciones. ¿Por qué es importante considerar esto? Porque resulta que en estas direcciones, si nosotros nos ubicamos más o menos por la geometría de una sala de estudio, resulta que en estas direcciones es donde está el operador, es donde está el personal médico, y es ahí donde nos tenemos que enfocar más para proteger a ese personal. ¿Por qué? Porque digamos que el personal médico se encuentra a los lados del paciente. O sea, no directamente, no precisamente justo cerca, sino que se encuentra en esa dirección, donde más se enfoca la radiación dispersa. Entonces, ok, hemos visto eso. Y vaya, ¿qué medidas, por ejemplo, podemos tomar para cuidarnos de esa radiación dispersa? Reforzar las paredes con plomo, porque el plomo detiene esos rayos X dispersos, esos rayos X de la radiación dispersa, los detiene. También, si es necesario que la sala cuente con una ventana, porque es necesario en muchas ocasiones para que el operador tenga una vista interna del paciente, lo que le está pasando al paciente justo adentro de la sala. Entonces, hay que utilizar ventanas con vidrios cromados, o sea, con refuerzo de plomo. También otra de las medidas, por ejemplo, era los chalecos cromados, que habíamos visto que los chalecos cromados los tiene que portar cualquiera persona que ingrese a la sala de estudio durante la exposición. Por ejemplo, ¿quiénes? Por ejemplo, si es necesario que esté un familiar de un paciente, digamos que es un niño, y que tengan que estar la mamá ahí cerca, porque si no está la mamá y el niño no puede hacerse el estudio porque no está quieto. O digamos que, por ejemplo, tenga que ser, por ejemplo, el personal médico, ya sea porque la cirugía es guiada, porque hay estudios así, en donde trabajamos con un tubo de rayos, o sea, trabajamos con un equipo que emite rayos X, y que adentro tiene que estar ahí el personal médico, porque necesita ver las imágenes que está produciendo el equipo para hacer una cirugía, por ejemplo, para hacer un procedimiento intervencionista. También pasa. Entonces, todo el personal médico tiene que estar protegido por esa misma radiación dispersa. Ok, entonces, otra cosa, fíjense que esa radiación dispersa va a aumentar también la dosis en ciertos órganos radiosensibles en el paciente, y lo aumenta. Lo aumenta porque, vaya, por ejemplo, digamos, en un estudio, digamos, en un estudio dental, que fíjense muy bien, en un estudio dental, ustedes casi tal vez no van, dudo mucho que trabajen con este tipo de equipos, porque más que todos son los odontólogos. Pero en un estudio dental, esto que ven aquí ustedes, este aparato que ustedes ven aquí,
Este aparato que ustedes ven aquí es el tubo rayos X. El tubo rayos X aquí viene, emite la radiación. Y emite la radiación, digamos que la está emitiendo es acá. ¿Qué pasa con esa radiación? Se va a formar radiación dispersa y puede que mucha de esa radiación dispersa, por ejemplo, vaya a órganos como, por ejemplo, el corazón o la tiroides, por ejemplo. Entonces, en ocasiones, eso va a crear un aumento de dosis en esos órganos del paciente. Por eso es que la radiación dispersa no la queremos porque me aumenta, no, o sea, no, me expone al personal médico, expone al personal médico y también expone al paciente, a los órganos radiosensibles del paciente que no se estén sometiendo al estudio. Entonces, por eso no la queremos. ¿Qué es lo que se hace muchas veces? Por ejemplo, que el paciente utilice un chaleco cromado. Es lo que muchas veces también se busca. Obviamente, si esa región o si ese órgano no se va a utilizar para formar la imagen. Vaya, por ejemplo, en este caso, miremos aquí este paciente, se sometió a un estudio de tomografía, pero la tomografía iba enfocada a un estudio de cerebro. Entonces solo necesitaba la imagen del cerebro y no necesitaba, por ejemplo, la imagen del corazón o, por ejemplo, la imagen, por ejemplo, de los otros órganos inferiores, ¿verdad? Entonces, simplemente se protegió los demás órganos y se dejó al órgano de estudio, en este caso el cerebro, para que se irradiara, porque de ahí vamos a tener nosotros la imagen. Entonces, muchas veces se hace eso para proteger la dosis en el paciente debido a la radiación dispersa. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? No, Lick. Ok, ¿los demás? Ok, Dale. perfecto. Excelente, vamos bien entonces, estamos bien. Vamos a ver, otra cosa, y esto es algo, miren, por eso es que yo les digo que esa radiación dispersa nadie la quiere. Pobrecita, nadie la quiere. Porque además de exponerme necesariamente al personal médico, además de añadir dosis a órganos que pueden ser muy susceptibles a la radiación en el paciente, me daña la imagen. Eso es otra situación de la radiación dispersa, que la radiación dispersa me puede dañar la imagen. En este caso, digamos que yo quiero hacer un estudio de radiografía y se forme mucha radiación dispersa. Mucha de esa radiación dispersa va a ir hacia donde está la película y me va a afectar la calidad de imagen. En este caso aquí, fíjense muy bien, aquí les estoy mostrando dos imágenes, que es sobre una radiografía lumbar. Aquí lo que nosotros podemos ver son dos imágenes. En una imagen cae mucha radiación dispersa, se generó mucha radiación dispersa y cayó mucha radiación dispersa y llegó hacia la película. Y en otra imagen se llegó menos radiación dispersa. Quiero que noten esta partecita de aquí, fíjense muy bien. Tenemos esta partecita de aquí. Esta parte de aquí me interesa. Fíjense muy bien. Quiero que vean aquí. Aquí está cayendo menos radiación dispersa y aquí está cayendo más radiación dispersa. ¿Dónde ven ustedes mejor visualizada la parte inferior de la columna vertebral? ¿Dónde ven mejor visualizada? Menor radiación dispersa. ¿A dónde? Menor radiación dispersa. Menor radiación dispersa, ¿verdad? Sí, aquí. ¿Correcto? Sí. Sí, correcto, ¿verdad? Y es eso, o sea, ese es el problema de la radiación dispersa, que la radiación dispersa cuando me llega a la radiografía no me permite visualizar muy bien la estructura que yo quiero hacer en el estudio. Por eso es que yo tengo que tomar ciertas medidas que me ayuden a reducir la radiación dispersa en el estudio. ¿Qué medidas? Puedo utilizar muchos instrumentos, más que todo instrumentos. Más adelante lo vamos a ver cuando vayamos por el tema de control de radiación dispersa. Pero hay muchos instrumentos y hay muchas técnicas también que me ayudan a estar disminuyendo la radiación dispersa para que no me afecte la imagen. Porque si me afecta la imagen, esa imagen ya no me sirve para el diagnóstico. Si me afecta la imagen, ya no me sirve para el diagnóstico y ni modo. O tengo que repetir el estudio. Bueno, ni modo, tendría que repetir el estudio. O simplemente, o tal vez, o también, por ejemplo, el radiólogo va a tener que diagnosticar con esa imagen, pero la imagen va a estar muy mala para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Ok, Astrid, parece que Astrid tiene problemas de ingreso. Pero está aquí, ¿verdad? ¿O no? Sí, ahí está. Sí, no sé por qué le pasa eso. Ok, a la reunión. Listo, continuamos.
Borro esto, continuamos. Vamos a ver, entonces en síntesis, vamos a ver. Quiero que, antes de continuar con esto, quiero que todos estemos claros, ¿verdad? En lo que puede hacer la reacción dispersa. Perdón. Vamos a ver, en síntesis. Quiero que repasemos todos ahorita. ¿Por qué se forma la reacción dispersa? La reacción dispersa. ¿Por qué se forma la reacción dispersa? Vamos a ver. ¿Voluntario o yo lo escojo? Por el efecto Compton, Liz. Ok, perfecto, excelente. Te dio el efecto Compton. Perfecto. La segunda pregunta. Y aquí vamos a ver otra persona, además de Claudia. ¿Qué puede ocasionar la radiación dispersa en el estudio? Vamos a ver. Escuchemos a tres personas, sí, a tres personas distintas. Vamos a ver. Yair, te escucho. Se va a ver más blanca la rayos X, la va a dañar. Porque va a agarrar para la placa. Disculpe, es que casi no la escucho. No la escucho muy bien. Se va a poner, digamos, más blanca la rayos X, porque va a parar más rayos. Sí, va a afectar la reflexión. Va a afectar el color o contraste. Fíjense muy bien que nosotros la conocemos como contraste. Va a afectar el color. Bueno, lo que conocemos así es el contraste. El contraste a la reflexión. Sí, correcto. Eso. ¿Qué otra cosa? Vamos a ver. Una sobreexposición en la imagen y una mayor dosis para el paciente. Sí, mayor dosis para el paciente, correcto, mayor dosis para el paciente. ¿Y qué otra cosa? Puede ocasionar problemas de salud. Sí, o sea, sí. Si hay mayor dosis para el paciente, puede ocasionar problemas para la salud. Puede ocasionar problemas para la salud, correcto. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puede generar la reacción dispersa? Vamos a ver. ¿Qué otra cosa? Ok. Que se puede exponer a los técnicos a una dosis alta de radiación al momento de realizarlo. Sí, correcto. Exponer al personal técnico y médico, porque en ocasiones si necesita estar ahí el reloj médico cerca o el especialista, no, lo puedes poner, y no solo al personal médico, sino también al personal oficinista. Entonces, puede poner al personal médico y técnico a la radiación. Listo, esto es lo que sucede. Perfecto, entonces, por favor, que no se les olvide esto, porque es algo que van a tener que identificar el resto de sus vidas. Eso lo tienen que saber muy bien, lo que es la reacción dispersa, por qué se forma y qué daños puede ocasionar la reacción dispersa. Esto es algo que tenemos que recordar el resto de nuestras vidas. ¿Ustedes creen que lo recuerden de aquí a 50 años esto, lo que les estoy diciendo? Sí. Sí, va. Sí. Sí, de aquí a 50 años, ¿creen que recuerden esto? Si vivimos, creo que sí. Vaya, asumamos de aquí. Sí, asumamos Ya viejitos vamos a estar hablando de eso nosotros. Le van a contar a los nietos, miren, la reacción dispersa es esto y no puede ocasionar esto. Ok, vamos a borrar esto. Ahora veamos qué nos puede aumentar el efecto Compton. O sea, veamos qué características hay del efecto Compton que nos puede alterar imagen, que nos puede afectar. O sea, que puede aumentar o que puede disminuir el efecto Compton. Entonces, vamos a ver una cosita. Fíjense muy bien. El efecto Compton se presenta con mayor frecuencia. Es decir, aquí hay que saber interpretar esto, porque es que así como lo presenta el autor del libro, puede ser un poco confuso la lectura de esto. Vamos a ver. Características del efecto Compton. El efecto Compton se presenta con mayor frecuencia, y vamos a poner aquí por qué se presenta con mayor frecuencia, en electrones de las capas más externas. Es lo que les digo, o sea que el efecto Compton ocurre con los electrones de las capas más externas. Y también ocurre mucho con los electrones de enlaces débiles.
Vamos a ver, electrones de enlaces débiles, comparemos esto. ¿Qué electrones tienen enlaces más fuertes? ¿Los que están cerca del núcleo o los que están más alejados del núcleo? Están cerca, Lee. No, ok. Recuerden, ¿dónde hay más enlace? ¿Dónde hay más enlace? ¿Dónde hay más enlace de los electrones? ¿Los que están cerca del núcleo o los que están más alejados del núcleo? Los que están más alejados. Correcto, por eso es que, sí, correcto, por eso es que el efecto Compton se da con los electrones que están más alejados del núcleo. Y vamos a ver, fíjense muy bien aquí. Vamos ahora a lo siguiente. Vamos ahora a esta parte, esto segundo aquí. Tomemos en cuenta esto, vamos a ver. Al aumentar la energía de los rayos X, por cierto, pregunto, ¿cómo aumento yo la energía de los rayos X? ¿Qué puedo hacer yo cuando manipulo el equipo para aumentar la energía de los rayos X? Con los KBL. Perfecto, excelente, ¿no? Qué bueno. Esa parte. O sea, mayor KBP, al aumentar los KBP. O sea, que yo me ponga a decir, al aumentar la energía de los rayos X, es como que me ponga a decir, al aumentar los KBP. Porque hay que reconocer eso. Vamos a ver. Pongamos esto aquí. Entonces, mira, al aumentar la energía de los rayos X, aumenta la penetración. Así le dicen varias personas del área, la penetración de los rayos X, así le llaman. ¿Verdad? O sea, da a pensar otra cosa. No, y literalmente, si ustedes buscan esa palabra en internet, les va a aparecer otra cosa. Pero así se les llama, o sea, la penetrabilidad, la penetración de los rayos X, así le llaman. O sea, penetrabilidad de los rayos X significa que también atraviesa el tejido, o sea, que también o cómo atraviesa, o con qué facilidad atraviesa el tejido. Así se le suele conocer. Entonces, fíjense que al aumentar la energía de los rayos X pasa esto, ¿ok? Lo que sucede es que cuando aumenta la energía de los rayos X pasan a través de los tejidos sin realizar interacción Compton. O sea, aumenta, o sea, que es más probable que cuando nosotros aumentemos, básicamente se lo puedo decir en términos simples. Fíjense muy bien, cuando aumentamos la energía de los rayos X, hay menos efecto Compton. Eso básicamente es lo que les quiere decir el autor. Hay menos efecto Compton. Es eso, básicamente. Cuando aumentan ustedes la energía de los rayos X, hay menos efecto Compton. Pero no nos confundamos aquí. Hay menos efecto Compton, pero hay nada de ustedes ahí que no están. Es un poquito tramposo eso. Es un poquito tramposo. Hay menos efecto Compton. Aumenta la dispersión Compton en relación con el efecto fotoeléctrico. Esto lo vamos a ver más adelante, porque no les puedo decir todavía efecto fotoeléctrico, porque asumamos de que nadie conoce el efecto fotoeléctrico todavía, ¿verdad? Y es eso, básicamente, lo que nos está diciendo eso. En términos simples, todo esto es lo que nos está diciendo el libro. El buchón es esto, miren muy bien. Es esto lo que nos está diciendo. Si ustedes aumentan la energía de los rayos X, hay menos efecto Compton. Y ojo con esto, así los estoy presentando. Lo que pasa es que después si comparamos el efecto fotoeléctrico con el efecto Compton, hay algunos autores que le dicen, no, que hay más aumento Compton. Ahí ya después les voy a explicar mejor esa partecita. Vamos a ver, aquí esta segunda parte. Al aumentar el número atómico del material absorbente, fíjense muy bien, no afecta la dispersión Compton, o sea que el efecto Compton se mantiene igual. Cuando aumenta el número atómico del material absorbente y cuando aumentamos la densidad del material absorbente, vamos a ver, cuando aumenta la densidad del material absorbente, hay un aumento del efecto Compton. Eso es lo que nos está diciendo. Vamos a poner esa parte, miren aquí. Cuando aumenta la densidad del material absorbente, aumenta el efecto Compton. Básicamente es eso. Vamos a poner aquí. Aumenta la densidad del material absorbente. Por cierto, aquí creen que se refiere cuando dice material absorbente. Puede ser el tejido, Lee. Correcto. Tejido humano. Tejido humano, correcto. Eso es básicamente el tejido humano.
Entonces aumenta la densidad del material absorbente, aumenta el efecto Compton. Eso es básicamente lo que le está diciendo. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, interpretémoslo así como que si fuésemos, como que si lo estuviéramos explicando a alguien que no fuera el área. Digamos que ella en persona fuera el área que sepan lo que es radiación dispersa, pero que no sepan lo que es el efecto Compton. ¿Cómo le explicarían esto a ustedes? Que cuando aumenta la densidad del material absorbente, aumenta el efecto Compton. ¿Cómo se lo explicarían? ¿De qué otra manera se lo explicarían? Que dependiendo del número atómico del elemento, se absorben el efecto se hace el efecto Compton. No sé, creo que se están complicando. Vaya, simplemente es esto. Aumenta la densidad del material aumento absorbente. del MAS, el LIC. No, ahorita eso no tiene nada que ver ahorita con esto. Si aumenta la densidad del material absorbente, aumenta el efecto Compton. O sea, ¿qué significa esto? Que va a haber más radiación dispersa si el material absorbente es más denso, básicamente. O sea, en otras palabras, es esto. Y lo vamos a poner. Si el material absorbente es más denso, hay más radiación dispersa. Por eso es que tenemos que de cierta manera saber interpretar lo que nos dicen, como que fuésemos abogados, ¿verdad? O sea, ver las cosas con otras palabras. Por eso les digo, veamos las cosas con palabras más simples. Como que lo estuviéramos explicando a gente que fuera el área, ¿verdad? Y en ocasiones en ocasiones tenemos que hacer eso, fíjense. Vaya, por ejemplo, si ustedes les explican al director de un centro, la parte técnica ustedes tienen que explicarlo sin demasiadas palabras técnicas muy pesadas, sino que explicarlo de la manera más simple. Entonces, bueno, o al paciente también, por ejemplo, ¿cómo le explicarían ustedes qué es la dosis a un paciente? ¿Cómo le explicarían ustedes qué es la dosis a un paciente? ¿O cómo le explicarían ustedes qué es la radiación de un paciente? Es la cantidad de radiación. La cantidad que va a recibir de radiación. Correcto, ¿verdad? Correcto. O sea, si el paciente, porque ya me ha preguntado a mí, por ejemplo, yo me acuerdo que me preguntaba, oiga, porque yo cuando estaba en el centro de radioterapia, yo estaba en una área que se llamaba dosimetría, y entonces me preguntaba, una vez yo me acuerdo que me dio un paciente saliendo de esa área y me dice, oiga usted, ¿y qué es dosimetría? Y yo le tuve que explicar, mire, que la dosimetría es saber cuántas radiaciones es la que está recibiendo una persona que se hace este tipo de tratamientos. Entonces, sí, entendió, ¿verdad? Entonces, a veces es un reto eso, ¿puede explicar algo? Palabras simples, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a borrar esto. No sé si me autoriza a borrar esto. ¿Autorizamos? Sí, listo. Borro esto. Perfecto, borro esto. Vamos ahora a lo siguiente. Y ahora vamos con el efecto fotoeléctrico. Y este es el que sí queremos. Vamos a ver. Fíjense muy bien. Así es esto. Yo quiero mi efecto fotoeléctrico, pero yo no quiero el efecto Compton. O sea, yo quiero efecto fotoeléctrico, pero no quiero al efecto Compton. Es como parece la letra de una canción, ¿va? Vamos a poner esto. No, y pasa eso porque el efecto Compton me hace daño. El efecto fotoeléctrico sí me hace daño, pero sí lo quiero. Sí lo quiero porque me sirve para la radiografía. El efecto Compton no me sirve para ninguna radiografía. El efecto fotoeléctrico sí. Vamos a ver, pasa lo siguiente. Miren, en el efecto fotoeléctrico voy a aumentar la imagen para que se mire mejor. Voy a aumentar esta imagen que está aquí para que se mire mejor. Vamos a ver, lo voy a aumentar. Ahí la vamos a dejar. Ok, ¿qué vemos aquí? Tenemos un rayo X. Este rayo X, recuerden que es el que viene del tubo rayos X. Rayos X viene del tubo rayos X, ¿no? Rayo X, que viene del tubo rayos X. Es esto, básicamente. Son rayos X que vienen del tubo rayos X. O sea, tenemos aquí nuestros rayos X que viene del tubo rayos X y llega de un átomo. Y este átomo es un átomo del tejido humano. Vamos a ver.
Inclusive no solo el tejido humano, sí creo que es cualquier átomo, un material que esté en el camino de los rayos X. Átomo del tejido humano. Vamos a poner aquí el tejido humano. Vamos a poner así. Es eso, el átomo del tejido humano. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que va a pasar es que viene este rayos X, llega donde un electrón, recuerden que a los rayos X les gustan los electrones, les gustan mucho los electrones, ioniza. ¿Y qué es lo que hace? Tiene demasiada energía, o sea tiene energía y ionizó al electrón. Eso es lo que hizo. ¿Por qué? Porque iba con mucha energía, tanta que terminó ionizando el electrón. Pero que vean, lo único que sale de aquí es un electrón, nada más. No hay hay rayos X dispersados que vimos en el efecto Compton. Es eso básicamente lo que hay en el efecto fotoeléctrico. Un rayo X ioniza a un electrón. Y fíjense muy bien que el electrón se ubica dentro de las capas más internas. Ahí es donde va a ocurrir el efecto fotoeléctrico, en la capa más interna, en especial en la capa K. Es más que todo en la capa K va a ocurrir el efecto fotoeléctrico. Entonces, básicamente es esto. Es esto, básicamente. En el efecto fotoeléctrico. En el efecto fotoeléctrico, un rayo X ionizará a un electrón del átomo. Básicamente es eso el efecto fotoeléctrico. Bueno, es eso. No hay ningún rayo X dispersado, nada de eso. O sea, solo hay un electrón que se ioniza. ¿Listo entonces? ¿Listo? ¿Comprendimos esa parte? Solo uno y va a ionar. ¿Cómo así? No entiendo la pregunta. No sé si me puede volver a decir. O sea que al ionizarla, solo va a ser uno. Sí, solo uno nada más. De las otras capas no. Es más que todo en la capa interna. Ya si ioniza una de las capas externas ya no es fotoeléctrico, sino que es Compton. Tiene que ser de la capa interna. Sí, es de las capas internas, de la capa más interna. Ok, eso es lo que ocurre. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? Este electroncito que se ha ionizado, resulta que ese electroncito se va a perder. Lo que puede pasar, digamos que ese electroncito, por ejemplo, puede ir a donde otro átomo y se le pone otro átomo. Básicamente eso es lo que va a pasar con ese electrón. O sea, ese electrón que está aquí, se le va a asomar a otro átomo y se le va a unir a otro átomo. Y ahí nomás llegó, ahí nomás se perdió todo. ¿Cuál es el asunto aquí? El asunto es que fíjense que este efecto fotoeléctrico, y aquí lo voy a borrar para ir a la siguiente diapositiva. Bueno, lo voy a borrar. Ahí lo voy a borrar. Lo borré, ya lo borré. Resulta que este efecto eléctrico lo que origina es el fenómeno de la absorción de los rayos X en el tejido. ¿Qué es eso de absorción de los rayos X en el tejido? Aquí se los explico. Miren, imagínense lo siguiente. Imagínense que sobre esta pequeña porción de tejido humano, llega mi rayos X en la superficie. Aquí está la superficie. Y fíjense que a medida los rayos X se adentran más, llegan a más profundidad. Ven ustedes como de los 1000 rayos X, cuando llegan a los primeros 5 centímetros, porque eso es lo que les dije, cada capa son 5 centímetros. Cuando llegan a los primeros 5 centímetros, perdón, solo pasan, de esos 1000, quedan 500. Y cuando pasan por la otra capa, de esos 500 que había antes, solo quedaron 250. Y de ahí, de esos 250, cuando van a otra capa, quedan 125. Y de ahí, de esos 125, cuando llegan a otra capa, quedan solo 63. Y finalmente, ya cuando sale por esa otra capa, solo salen 32. Entonces, ¿qué pasa? De los 1000, solo quedaron 32. ¿Qué creen que les pasó a eso, al resto de los 1000? Porque básicamente solo salieron 32. ¿Qué creen que les pasó a los 1000? Que quedaron ahí en el tejido. Correcto, ahí se quedaron. Correcto, ahí se quedaron. Y la razón por la cual se quedaron ahí es porque tuvieron el efecto fotoeléctrico. ¿Por qué? Miren bien esto. En el efecto fotoeléctrico viene rayos X y ioniza a un electrón. ¿Cuál es el asunto? Que como no hay otros rayos X ahí,
Vean ustedes, aquí no hay ningún otro rayos X saliendo. ¿Qué veíamos en el efecto Compton? En el efecto Compton veíamos esto. Voy a retroceder al efecto Compton. Miren muy bien qué veíamos en el efecto Compton. Perdón, aquí está. En el efecto Compton, lo que veíamos es esto. Que venía, simplemente venía el rayos X, ionizaba un electrón, ok, salió un electrón, pero también salía otro rayos X. O sea, aquí estamos viendo que el rayos X termina saliendo otra vez. O sea, se termina saliendo. El problema con el efecto, bueno, el asunto con el efecto Compton es que solo sale un electrón, no sale ningún rayos X. ¿Qué significa esto? Que ahí se detuvo el rayos X, que ahí se detuvo el rayos X y que no continuó. O sea, que ahí nomás llegó ese rayos X y ahí nomás se frenó. Entonces eso, si lo vemos ya a escala mayor, ya a escala más macroscópica, o sea, ya a escala a nivel del paciente, lo que va a pasar es que los rayos X se van a ir deteniendo poco a poco a medida el enlace inicial se vaya entrando más profundamente en la piel del paciente, bueno, en los tejidos del paciente. Eso es lo que va a pasar y eso se debe al efecto fotoeléctrico. Entonces, bueno, eso es lo que va a pasar. Eso se debe al efecto fotoeléctrico. Ahora, vamos a ver. Veamos unas cositas aquí. Quiero ver la hora primero si no estamos... Ah, son las 10. Sí, estamos a tiempo. Veamos unas cosas aquí. Lick, disculpe, ¿puede retroceder a la diapositiva anterior? Sí, está bien. ¿Aquí? Sí, Lick. Ok. Listo. Listo. Entonces, consideraciones del efecto fotoeléctrico. Fíjense muy bien. Veamos qué aumenta o qué disminuye el efecto fotoeléctrico. Vamos a ver, vayámonos aquí. Vamos a interpretar esto. Vamos a interpretar esto y vamos a ver. Se presenta con mayor probabilidad, fíjense muy bien, con los electrones de las capas más internas. Y es lo que les digo, o sea, el efecto fotoeléctrico se va a estar viendo más en la capa más interna. En ese caso, en la capa K o en la capa L. O sea, lo vamos a estar viendo en las capas más internas. También, ¿dónde lo vamos a estar viendo? Con electrones con enlaces más fuertes. ¿Cuáles creen ustedes que son los electrones más fuertes? ¿Los de las capas internas o de las capas externas? Internas. Correcto, sí. Los electrones de las capas internas son los que tienen los enlaces más fuertes. Y también cuando la energía de rayos X es superior a la energía de unión del electrón. Cuando la energía de rayos X es superior a la energía de unión del electrón. O sea, que cuando rayos X tiene una energía más allá de la energía de enlace del electrón. Ahí es cuando lo vamos a estar viendo. Vamos a ver. ¿Dónde vamos a estar viendo también un aumento? Vamos a ver. Vamos ahora a lo siguiente. Fíjense muy bien. ¿Qué pasa cuando nos ponemos a aumentar la energía de rayos X? Es decir, ¿cómo me pongo yo a aumentar la energía de los rayos X? Recuérdenme. Sí, al aumentar. O sea, digamos que en vez de decir al aumentar la energía de los rayos X, digamos, aumenta la penetración. Los KBP. Sí, correcto. Vean aquí lo que pasa, correcto. Vamos a ver, ven aquí lo que pasa. Al aumentar la energía de los rayos X, aumenta la penetración a través de los tejidos sin mostrar interacción. O sea, ¿qué significa esto? Que cuando yo aumento la energía de los rayos X o aumento KBP, disminuye el efecto fotoeléctrico. Y creo que aquí se lo está diciendo, miren muy bien. Al aumentar la energía de los rayos X o al aumentar KBP, disminuye, que vamos a ver, lo vamos a desglosar aquí. Hay menor efecto fotoeléctrico y también, miren, básicamente es lo que sucede. ¿Qué nos quiere decir todo esto? En palabras simples, lo que nos quiere decir es esto. Cuando aumentamos el KBP o la energía de los rayos X, vamos a ver, o la energía de los rayos X, hay menos efecto fotoeléctrico. Es eso básicamente lo que sucede. Hay menos efecto fotoeléctrico. Es lo que terminamos ocasionando. O sea, cuando hay un aumento de la energía de los rayos X, hay menos efecto fotoeléctrico. ¿Por qué nos interesa esto? Ya van a ver, porque el efecto fotoeléctrico nos ayuda a determinar el tipo de imagen que vamos a obtener. Vamos a ver. Vamos ahora al último. ¿Qué nos dice el último? El último nos dice, al aumentar
al aumentar el número atómico absorbente, bien, bueno, creo que aquí me pasa un poquito, vamos a llegar hasta aquí. Miren bien, al aumentar el número atómico absorbente, ¿cómo podemos interpretar con otras palabras aumentar el número atómico absorbente del absorbente? ¿Cómo podrían verlo ustedes? Hagámoslo así. Al aumentar el número atómico del tejido. Puede ser eso. O también otra vez material en el paso de los rayos X. En el camino de los rayos X. Bueno, lo podemos ver así. En el camino de los rayos X. Vean lo que nos dice. ¿Qué pasa cuando aumenta el número atómico del material o del tejido? El tejido o material en el camino de los rayos X. Lo que sucede es esto. Aumenta, y fíjense muy bien, aumenta el efecto Compton. Básicamente es lo que nos dice, porque aumenta de forma proporcional. ¿A qué se refiere esto? O sea, básicamente que aumenta el efecto Compton. No es el efecto fotoeléctrico, Lee. Perdón, sí, correcto. Gracias, disculpen. Efecto fotoeléctrico. Gracias por anotar eso. No me había fijado. Efecto fotoeléctrico, correcto. Entonces, cuando aumenta el número atómico del material, aumenta el efecto fotoeléctrico. Es eso básicamente en términos simples. Mire, a mí me gusta simplificar mucho esto porque creo que el autor se la pone difícil, ¿verdad? Para explicar algo, para decir algo, creo que el autor la pone difícil. Vamos a ver, ¿qué significa esto? O sea, significa que el efecto fotoeléctrico aumenta, el efecto fotoeléctrico aumenta si aumenta el número atómico del material absorbente. En este caso, sepan que material absorbente puede ser el tejido, puede ser cualquier objeto que esté en el camino de los rayos X. Eso es el material absorbente. Y finalmente, vamos a señalar aquí también con esta flecha. Finalmente lo que sucede es esto. Al aumentar la densidad de masa del absorbente, aumenta proporcionalmente la absorción fotoeléctrica. Y como les digo, o sea, creo que el autor lo explica con palabras muy difíciles. Algo que se puede explicar más fácil. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que se aumenta. Vamos a poner que el efecto fotoeléctrico, vamos a poner aquí, el efecto fotoeléctrico aumenta, si aumenta la densidad del material absorbente. Es esto básicamente lo que sucede. Es esto. Básicamente, vamos a ver. Aquí está. Y aquí está. Ok, copiémoslo por favor si aún no lo hemos hecho. Y me autorizan a borrar. Me autorizan a borrar luego. ¿Preguntas con esto? No, Lee. Ok, los demás, preguntitas. No, Lee. Perfecto. Vamos a ver unas gráficas ahorita. Bueno, ¿puedo borrar ya todo esto? Sí, Sí. ¿Lo borro? Sí. Listo, lo voy a borrar. Lo borro. Ya lo borré. Ahí ya lo borré. Vamos a ver esta gráfica. Esta gráfica es un poquito fea. Bueno, no es tan fea, pero sí, para que entendamos una cosita, vamos a ver. Esta gráfica lo que nos dice es dónde va a haber en qué circunstancias hay más efecto fotoeléctrico y en qué circunstancias hay menos efecto fotoeléctrico. Entonces, aquí nos compara dos materiales. Nos compara el yodo. Por cierto, me confirman, el yodo tiene un número atómico 53. Sí, Lee. Yodo, ¿correcto? Número atómico 53, ¿correcto? Sí. Ok, correcto. No, el yodo tiene un número atómico 53 y el tejido suave, que fíjense que el tejido suave tiene un número atómico más o menos de 7, por ahí. Lo que pasa es que el tejido suave, recuerden que el tejido suave es una lista de varios tejidos. Por ejemplo, puede ser tejido muscular, tejido cardíaco, por ejemplo, puede ser tejido granular, tejido adiposo, o sea, son varios tejidos. Lo que hacemos es que esos tejidos suaves,
o sea que le llamamos suaves por la densidad, porque la densidad es baja, tiene más o menos un número atómico de 7. Miren muy bien. Lo interesante aquí es esto. Vaya, digamos que el equipo, comparémoslo así, digamos que el equipo emita un radio X, por ejemplo, de 60 kilovoltios. Quiero que vean aquí qué tanto el número atómico puede afectar la cantidad de efecto fotoeléctrico. Miren muy bien aquí. Digamos que rayos X tenga 60 kilovoltios. Miren cuánto efecto fotoeléctrico va a haber con el tejido suave. Que por cierto, el ser humano está conformado mayormente de tejido suave, ¿verdad? Pero comparémoslo con cuánto habría, por ejemplo, de efecto fotoeléctrico cuando el material es yodo. Miren ustedes, que aumenta muchísimo cuando aumenta el número atómico de ese material. ¿Por qué nos sirve esto? Porque recuerden que el efecto fotoeléctrico es el causante de la atracción de los rayos X. Y si hay más efecto fotoeléctrico, se absorben más rayos X. Entonces, vamos a ver. Recuerden esto. El efecto fotoeléctrico es el causante de la absorción de los rayos X. ¿Y qué pasa? Si aumenta el efecto fotoeléctrico, aumenta la absorción de los rayos X. Es esto. Entonces, vamos a ver, acabamos de ver que el efecto fotoeléctrico aumenta si yo me pongo, si se aumenta el material, el número atómico del material, ¿verdad? Del material absorbente. En este caso, vimos la comparativa de tejido suave con el yodo. Vamos a ver ahora. Quiero que vean ahora cómo disminuye el efecto fotoeléctrico a medida aumenta la energía de los rayos X. Miren muy bien. Comparémoslo. Vamos a ver. Comparémoslo el del tejido suave. Vamos a comparar el tejido suave. Y miren muy bien, por ejemplo, un rayo X de 20 kilovoltios. Miren cuánto efecto fotoeléctrico se presenta. Comparémoslo a 40 kilovoltios. Y miren cuánto efecto fotoeléctrico se presenta. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que a medida va aumentando la energía de los rayos X, hay menos efecto fotoeléctrico. Es eso lo que estamos viendo. Entonces, estamos viendo si aumenta. O sea, estamos viendo eso, que hay mayor energía de los rayos X, menor efecto fotoeléctrico. Entonces, otra cosita. Si disminuye el efecto fotoeléctrico, disminuye la absorción de los rayos X. Ok, esta parte tengámosla presente entonces. Esta parte tengámosla presente. Entonces, si aumenta el efecto fotoeléctrico, aumenta la absorción de los rayos X. Si disminuye el efecto fotoeléctrico, disminuye la absorción de los rayos X. Comprendemos toda esta parte, ¿verdad? ¿Correcto? Sí. Todos, por favor, confirmamos porque voy a explicar ahorita una cosa bien interesante. Ok, voy a borrar esto. ¿Me autorizan a borrar esto? Sí. Sí, lo borro. Vaya, lo voy a borrar. Vamos a ver una cosita aquí interesante. Pero denme un momento, voy a borrar una gráfica aquí que no me parece adecuado explicarla ahorita. Después la voy a explicar. Vamos a ver. Quiero que vean lo siguiente. En una rafía yo opera 60 kbp y en otra opera 120 kbp. Vamos a ver. Sin ser expertos en el área, porque obviamente para interpretar una rafía se requiere su tiempo, se requiere sus años de estudio. Pero quiero que vean ustedes, por lo menos a simple vista, dónde ven ustedes más contrastado, por ejemplo, el sistema de costillas. ¿Dónde lo ves más marcados? ¿Dónde ven, por ejemplo? En el 1. Tiene el menor KBP. En el menor KBP, ¿verdad? Sí, correcto. O por ejemplo, el sistema de venas y arterias que están conectando los pulmones. ¿Dónde lo ven mejor?
Vamos a ver, miren aquí, o el corazón, por ejemplo, también el corazón. Aquí está el corazoncito, aquí están, sí, correcto. O miren aquí, el sistema de venas de arteria que conectan al corazón para oxigenar. Observen, miren aquí, miren muy bien aquí. ¿Dónde lo ven mejor? ¿Aquí o aquí? En la primera, con mayor efecto fotoeléctrico. En la primera, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué aquí hay más efecto fotoeléctrico y aquí hay menos efecto fotoeléctrico? Obviamente es por la energía de los rayos X. Como yo sé que aumenta la energía, hay menos efecto fotoeléctrico y aumentando la energía hay mayor efecto fotoeléctrico, ¿qué sucede aquí? Aquí lo que sucede en la primera grafía es que los rayos X se absorben más en la anatomía y aquí se absorben menos en la anatomía. El problema es que cuando se absorbe, bueno, el asunto es que cuando se absorbe en la anatomía, estamos dejando ahí un espacio de información para que en la grafía se observe esa anatomía donde se absorbieron los rayos X. Y aquí y entonces, si hay más efecto fotoeléctrico, vamos a estar viendo más marcada esa anatomía entonces, porque hay más absorción de los rayos X. Si hay menos absorción de los rayos X, vamos a estar viendo menos marcada esa anatomía en la grafía. Por eso es que es bien importante manejar toda esta parte, fíjense. Por eso es que por lo menos saberlo. Es bien importante saber toda esa parte, porque así nosotros vamos a saber de qué manera las técnicas que apliquemos nos va a afectar el tipo de imagen. Entonces, vamos a ver. Esto de aquí. Bueno, vamos a ver, vamos ahora a la siguiente. Vamos ahora a la siguiente. Quiero que vean lo siguiente. Miren muy bien, yo en una grafía de abdomen, yo no logro visualizar los intestinos así nomás. Yo esto no lo logro visualizar así nomás. Por ejemplo, aquí estoy viendo muy bien el sistema digestivo. Pero en una grafía, así de simple, yo no la puedo visualizar. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es que en estudios donde yo quiera enfocarme a visualizar el sistema digestivo, digamos que para detectar, por ejemplo, el origen, por ejemplo, una gastritis, o por ejemplo, para identificar, por ejemplo, una úlcera tal vez. En ocasiones yo tengo que hacer una grafía, pero el problema es que yo no puedo visualizar el sistema digestivo porque es tejido suave y el tejido suave no tiene mucho efecto fotoeléctrico. Por tanto, no se van a absorber los rayos X. ¿Qué es lo que hago? Okay, lo que puedo hacer es que el paciente ingiera un material con un número atómico más alto que el mismo tejido. En ese caso, uno de los materiales que se le suele dar es el bario. Vamos a ver, ayúdenme en esto. ¿Qué número atómico tiene el bario? ¿Qué número atómico 56. Tiene? Confirmamos ahí, no sé si me pueden averiguar, 56. Sí, eso es, yo tengo la tabla periódica 56. Entonces, miren muy bien. Ahora vemos aquí el tejido. Vamos a ver, el tejido suave. ¿Cuánto dijimos que tenía el tejido suave? 7, correcto. Entonces, miren ustedes. El problema es que si yo visualizo esto sin tejido, o sea, sin ese bario, con solo tejido suave, yo no voy a estar observando el sistema digestivo. Yo no voy a estar observando aquí el intestino grueso y el intestino delgado. Yo no voy a estar observando eso. Yo no voy a estar observando nada. Básicamente, voy a estar observando los huesos. ¿Por qué se consume el bario? Porque el bario tiene un número atómico más alto y esto aumenta el efecto fotoeléctrico y por tanto los rayos X se van a absorber ahí para poder luego diagnosticar esa imagen. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro caso. Miren muy bien este caso. Lo que yo les digo. Aquí, miren muy bien cómo se visualiza la grafía. Yo no voy a estar visualizando yo no voy a estar visualizando los intestinos si el paciente no consume ese bario o lo que conocemos como medio contraste. Miren muy bien cómo se visualizaría. O sea, solo básicamente las estructuras óseas. ¿Qué pasa? Ok. Aquí en este caso, digamos que ahora yo me quiero enfocar más que todo en visualizar el sistema renal. Vaya, digamos que el paciente tenga un problema renal, digamos que tal vez tenga un cálculo renal, o que queramos identificar la causa del dolor, o tenga problemas de orina. Entonces queramos identificar cuál es la posible causa. El problema es que el sistema renal no me lo puede visualizar la grafía. ¿Por qué? Porque, como les digo, está conformado de tejido suave y el tejido suave solo tiene un número atómico de 7. El problema es que con eso no hay efecto fotoeléctrico, no hay mucho efecto fotoeléctrico. ¿Qué hacemos? Ok, lo que hacemos es que el paciente,
o sea, hacemos ya, o sea, lo que hacemos es que el paciente ingiera lo que es un medio de contraste para que ese medio de contraste se vea marcado en el momento en que el paciente lo orine. En ese caso, mire muy bien que el paciente va a orinar el medio de contraste y obviamente tiene que pasar por los riñones, porque va a orinar. Entonces, ¿qué pasa? Ok, aquí ya estamos viendo mejor marcado, por ejemplo, la pelvis renal, que antes no la veíamos nada, básicamente no vemos nada. Miren bien, luego vemos más marcados lo que son los uréteres, y aquí ya vemos bien marcado lo que es la vejiga. Y con esto ya nos sirve a nosotros para, por ejemplo, diagnosticar, por ejemplo, si hay un cálculo renal o diagnosticar, por ejemplo, cuál es la causa del dolor que tenga el paciente. Por eso es que nos ayuda a saber estos conceptos para ver de qué manera nosotros podríamos, en este caso, mejorar el diagnóstico de una RAFIA. Ok. Y, bueno, terminamos hasta aquí. Ya es la hora. Terminamos hasta aquí. Listo, entonces, feliz noche a todos. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Lick. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Ay, Lick, yo entré un poquito tarde. Bueno, sí, estamos. No, salí. Sí, está bien, no se preocupe. Vale. Listo.